perspectiva de una parte de la justicia en España ya es mucho más que preocupante. Aún no nos hemos repuesto de la decisión hace unos días de un juzgado catalán de silenciar al claustro de la Universidad de Barcelona. El delito, pronunciarse en un manifiesto, que había sido apoyado por 111 profesores, con apenas 7 votos en contra y 6 en blanco. ¿Qué decía aquel manifiesto? Pues establecía una crítica a las condenas, a los presos políticos y a la judicialización de la política. La universidad estaba haciendo valer los principios de su propio claustro, el fomento del pensamiento crítico, la cultura de la libertad, el respeto al pluralismo y la educación en los valores cívicos propios de una sociedad democrática. Y resulta que va un juez y le pone una mordaza a estos principios. Lo que no pasó durante la dictadura, es decir, decirle a la Universidad Catalana sobre qué puede opinar y qué no, resulta que lo decide un juez. Ahora, en democracia, en el siglo XXI. Y lo mismo ahora con el juez García Castellón. Resulta que el mismo día que el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias explicaban el plan de recuperación económica, justo después de que se aumentara el techo de gasto más de un 50%, hasta los 196.000 millones de euros. Y justo cuando se están negociando unos presupuestos difíciles, complicados y muy novedosos, donde se rompen con las políticas de austeridad, sale el juez García Castellón, que es amigo de Carlos Lesmes, el caducado presidente del Consejo General del Poder Judicial, a intentar silenciar al gobierno de España. El juez García Castellón ha desoído a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una sala superior que pidió hace 2 semanas que se devolviera la condición de perjudicado al vicepresidente Iglesias. Algo que es evidente, porque es que le habían robado el teléfono a su asistente para atacar a Podemos. Es curioso porque, además, siendo un juez que siempre ha escuchado mucho a los fiscales, García Castellón no ha consultado en este caso a la Fiscalía para pedirle al Tribunal Supremo que se impute a Pablo Iglesias por asuntos que ya se han demostrado falsos. Porque la empresa responsable de evaluar la tarjeta SIM dejó claro que Iglesias no había dañado la tarjeta. Porque está claro que la policía política del PP usó pocos días después parte de esa información para crear el falso informe PISA. Por cierto, en esa policía política, organizada por el ministro del PP, Fernández Díaz, estaban algunos conocidos del juez García Castellón de sus tiempos, de secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. ¿Y quién la presidía? Pues Carlos Lesmes Serrano. ¿No habíamos quedado que la justicia, además de ser imparcial, tiene que parecerlo? Y también, por último, porque la supuesta víctima, Dina Busselham, no ha realizado ninguna denuncia, porque no se siente perjudicada de ninguna otra cosa que no sea que le robaron el abrigo y su teléfono. El juez García Castellón regresó de funciones en Francia e Italia por orden del ministro Català, el que también había nombrado al dimitido fiscal anticorrupción Moix. Quería Català que se hiciera cargo de los principales juicios que afectan al Partido Popular, la Púnica, Lezo, Acomez y otras tantas piezas sueltas que están en marcha. Fue el delincuente encarcelado Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid después de Esperanza Aguirre y antes de Cifuentes y Díaz Ayuso, quien en conversación con el que luego también sería encarcelado, el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, le diría que tenían que lograr que quitaran al juez que le había tocado y que debían poner a García Castellón. Entre esto, lo del Consejo General del Poder Judicial caducado y haciendo nombramientos vitalicios. Lo del Tribunal Supremo anulando la sentencia de las hipotecas que condenaba a los bancos. Lo del archivo del máster de Casado. Con todas estas cosas tenemos que creer que no hay algo más que algunas manzanas podridas en la justicia española. Es casi una ley que dice que lo que dejas que pase en otros lugares o en otros países termina regresando a tu casa. Europa y los Estados Unidos han sido laxos con el cumplimiento del Estado de Derecho en América Latina, en África o en Oriente Medio. Y todo lo que se ha permitido que pase en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Angola, en Libia, en Egipto o en Palestina, termina pasando después en Washington, en París, en Roma o en Madrid. Y entonces va el condenado Ignacio González y le dice a Zaplana, que aún no estaba en la cárcel, que venga el titular, que ya me las apañaré yo con García Castellón, coño. Y hoy García Castellón, coño, vuelve a dar oxígeno al PP y a Vox, que no soportan, porque es de lo que estamos hablando, que la izquierda esté en el gobierno de España. Bienvenidos a La Frontera, desobedientes. Pues Dimero en la calle ha venido aquí a Los Leones para intentar saber qué ha ocurrido con esa confluencia demoníaca entre Poder Judicial, medios de comunicación corruptos y algún que otro político también corrupto.
Vamos a verlo entrevistando a Victoria Rosell. Dímelo en la calle se ha ido a la carrera de San Jerónimo y le ha dicho a los leones que queríamos escuchar qué había ocurrido y nos han mandado a este despacho. Y aquí estamos con Vicky Rosell. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Contenta? Sí, mucho. Has logrado una cosa muy difícil y que a mí me ha tenido mucho tiempo preocupado porque de alguna manera, de no ser casi por un azar, te hubieran ahorcado. Sí, la trampa de Soria y el juez Alba estaba bien montada, porque efectivamente hizo falta que una pieza se descolgara, creo que eso no lo dice la sentencia, que fue al no cumplirle la promesa en la que constituye el cohecho al empresario, el empresario que tiene esa grabación reacciona y cuando se quita de encima a ese juez que le ha coaccionado de una manera pues indigna para la judicatura, ¿no? Que el empresario como testigo dijo en el juicio: yo creía que estaba en Chicago años 30, la gente se rió porque él tiene fama también de llevar los negocios de manera, en fin, pero lo dijo de este juez, ¿no? Entonces, cuando se vio libre de él, efectivamente soltó una prueba que ha sido definitiva, porque yo no creo... No lo sé, no sé si lo hubiera conseguido sin esa grabación. Es que se juntan tres de los principales poderes, ¿no?, de un país, que es el poder político, que en el caso de Soria también es poder económico por su papel en las islas, el poder judicial con Alba y el poder mediático que le construyó todo el marco para hacer fiables todas aquellas falsas denuncias. En constitucional, en político, estudiamos que hay tres poderes y siempre hemos llamado a la prensa el cuarto poder. Aquí estaban todos, incluido el poder salvaje, el económico, el que nadie elige. En realidad, o sea, de manera muy esquemática, casi caricaturesca, sería eso: un ministro y un juez maniobran para apartar a una diputada a la que el pueblo de Las Palmas ha puesto ahí para, en suma, es que modificaron la composición del Parlamento. Poco tiempo, porque después es verdad que no fue adelante esa legislatura, pero modifican la composición del Parlamento y además tanto el político como el juez buscan el apoyo mediático de la cuarta pata y además para ello utilizan sin duda también el dinero, ¿no? Porque hay mucha gente que está diciendo: esto que te hizo el mundo a ti sin contrastar, vale que la fuente era judicial, y ese fue mi muro. Como la fuente era veraz, era judicial, ni me llamaban para contrastar, nunca, que eso es de malos periodistas. Pero también es verdad que tú vas a la web del Ministerio de Industria y solo en ese año Soria, el ministro de Industria, solo ese departamento y solo ese año le dio a Unidad Editorial sin contraprestación 1 millón de euros. Que es la empresa editora del diario El Mundo. 1 millón de euros. 5 portadas. 5 en campaña electoral, después más. ¿Te atacaron por ser Victoria Rosell o por ser diputada de Podemos? Yo creo que hay un fondo muy clasista en esto, profundamente clasista, que es que se castiga mucho que siendo del Poder Judicial vayas con Unidas Podemos al Congreso de los Diputados. Se puede permitir que vayas al PSOE, que vayas al PP, por supuesto que vayas a Ciudadanos, pero a Unidas Podemos se paga muy caro. Y lo vi claro desde el primer día en el Congreso y lo comenté con quienes tenía al lado. Abuchearon a todo el mundo, ¿os acordáis? Fue tremendo. Oímos de ambos lados insultos. Yo llegué a oír "vete a fregar", no a mí, a diputadas, al Guardia Civil, a Juan Antonio, le dijeron: tú no eres Guardia Civil. Estábamos en un clima de violencia, bueno, no extrema, pero sí reseñable para estar en una cámara, y así fue como nos recibieron. Y sin embargo, cuando prometí yo el cargo, se callaron y la sensación fue que eso era clasismo puro, no respeto. Antonio, porque yo vengo ahora mismo de un juicio contra mi persona, yo no soy candidato de nada, pero de pronto, por unas sospechas y rumores, me acusan, el juez acepta la acusación, el
he protagonizado 6 o 8 portadas de este país en vísperas de las elecciones catalanas. El juicio se va a archivar porque las pruebas que yo he presentado hoy, si me las hubieran pedido hace 8 meses, las hubiera entregado y entonces se hubiera desmoronado todo lo que decía la UDEF. Sin embargo, no lo han hecho porque entonces hubieran perdido todo este espectáculo mediático. ¿Cómo nos defendemos de esta guerra jurídica? La fórmula jurídica es que los jueces sean conscientes de cuál es su labor en un Estado de Derecho con división de poderes. ¿Y si no lo son? Pero claro, esto en Norteamérica reaccionaron contra el activismo judicial aplicando la autorrestricción. Es decir, los jueces tienen que ser lo suficientemente valerosos, lo suficientemente conscientes de sus competencias exclusivamente jurídicas para rechazar de plano, e incluso el ordenamiento jurídico debía poner una sanción, aquellas acusaciones volátiles, inconsistentes y de matiz netamente político, como es tu caso. O sea, un juez fiel al cumplimiento de su deber, lo que tenía que haber hecho en tu caso y en otros muchísimos más, es decir, mire usted, inadmito de plano las denuncias y las querellas y vayan ustedes a otro sitio. Esto no es una cuestión jurídica, no hay indicios, esto es la utilización torticera de el sistema judicial para eliminar, desacreditar, etcétera, etcétera, a un contrincante político. Al final, lo que termina derrumbándose es todo el sistema, ¿eh? Como esto prolifere, el sistema no funciona. Claro, pero vemos que cuando hay angustia, por ejemplo, por la derecha, que sabe que no le salen las cuentas para ganar electoralmente, puede utilizar su presencia en las instituciones judiciales para intentar ganar en el Poder Judicial lo que no puede ganar en el Poder Legislativo. En España lleva más de 2 años caducado el Consejo General del Poder Judicial y no parece que sea un problema para nuestra democracia. Bueno, yo lo del Consejo lo dejaría un poco al margen porque el Consejo no es Poder Judicial. O sea que por mucho que se empeñen en nombrar a excelsos ángeles jurídicos, el Consejo pues lo hará bien o lo hará mal, pero los que verdaderamente tienen el Poder Judicial son los jueces. Pero tienen efectos poderosos cuando nombra a un juez y no a otro a cargo de un juzgado. Hombre, efectos colaterales sí que tienen. Por ejemplo, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia no es el presidente de la sección. Lo ha nombrado el Consejo por razones políticas, o la mayoría del Partido Popular, y se ha arrogado, que lo tiene, la competencia para presidir la sala. Este autocandidato lo preside él, podía haberse quedado al margen. Dice, mire usted, esta sección no es la mía, pero le han dado la competencia, el Consejo, para poder presidir todas las salas en las que pueda influir o intervenir. Eso sí que es una perversión del sistema, aparte de la aberración jurídica que han cometido, saltándose y cercenando voluntariamente una ley. En esa misma dirección hemos visto que en Madrid deciden los jueces cuándo son y cuándo no son las elecciones, inmiscuyéndose en un ámbito complicado que es el de la moción de censura, que en la teoría parlamentaria, si el gobierno puede disolver las cámaras pueden hacer mociones de censura. Y esa discusión, que es evidente y que puede tener diferentes interpretaciones, no parece lo más sensato que la tengan que solventar los jueces. Bueno, en este caso yo creo que era inevitable. Así como en Cataluña fue una injerencia intolerable, ¿quién es un juez? ¿Dónde lo ha estudiado? ¿En qué tema ha estudiado que las elecciones tenían que ser el 14 de febrero y no el 5 de mayo? Eso no es una misión de un juez. En el caso de Madrid es diferente porque confluyen 2 leyes, el Estatuto de Autonomía y una ley autónoma exclusiva para la disolución de las cámaras, que se hizo en el año 90, en tiempo de Jesús de Leguina, porque en el Estatuto no había competencias para disolver las cámaras por parte de la Presidencia. Entonces, en el año 90 se hace esto. El que tenga pues, la curiosidad de leer el auto, verá que al final el tribunal termina admitiendo la vigencia de esta ley, que es de 1990. Pero cita solo el artículo primero, la capacidad de disolución que se hará mediante decreto. El artículo segundo se lo han comido, que se lo expliquen a los ciudadanos. ¿Por qué se lo han comido?
porque dice que el decreto no entrará en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad. Hace 36 añitos, en una entrevista en televisión, hablabas sobre la necesidad de una nueva justicia que estaba en estado de gestación. Vamos a escucharte. 36 añitos nada más, ¿eh? ¿Cuál es, en su opinión, el estado de la justicia en la España de casi 1982? Pues es una pregunta complicada. Yo creo que el estado de la justicia, pues bueno, podríamos decir que el estado de la justicia debe ser un estado de buena esperanza, un estado de gestación. Al fin y al cabo, la mitología ha representado a la justicia con forma de mujer. Pues yo creo que la justicia actual, la justicia de España, tiene que dar a luz unas nuevas formas, unas formas modernas y diferentes que acaben por quitar el terrible temor que la justicia ha inspirado siempre y ha seguido inspirando. No me digas, 36 años después no me digas otra vez lo mismo. Bueno, no, pero sí, quiero decir, no ha alumbrado esa justicia, no ha alumbrado, no ha alumbrado, no. 36 añitos. No ha alumbrado, no. Hoy hemos conocido, a través de la cadena SER, el vídeo del juez Francisco Javier Martínez Derqui, en el que hace unas declaraciones sobre una víctima de la violencia machista. Decir que son poco acertadas es poco, ¿no? Vamos a escucharlo. Los jueces de violencia que le han quitado a mi niña, pero sí que se ha... No sé yo si no está un poco preparado, ¿eh? Todo ello. Todo. De ella. Todo preparado. Sí. Una. ¿Qué? Bueno, no lo he oído muy bien lo que ha dicho. Es un juez, ¿no? Plan, haciendo comentarios, sí, ¿no? Sí, pero creo que los comentarios, no habéis puesto todos los comentarios, ¿no? Denigrando a la víctima, llamándola bicho, llamándola hija de puta. Terrible. No, bueno, yo creo que hay que hacer algo muy importante ahora, ¿no? Yo no sé, pocas personas se acuerdan, pero a mí me pareció muy interesante. En Francia, yo creo que en el 2005, una cosa así, hubo un enorme asesinato que tuvo unas consecuencias muy grandes, ¿no? Y se llamó el caso Dutroux, y entonces el caso Dutroux, y a partir de ese momento, Francia, como país, decidió que había que revisar su justicia, desde el principio hasta el final, y hubo una gran encuesta parlamentaria en la que comparecieron abogados, fiscales, médicos, ciudadanos, vecinos. Pues yo creo que ha llegado el momento de hacer una gran encuesta parlamentaria sobre la justicia y las mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no van las cosas bien, no funcionan bien. Entonces yo creo que esa es la grandeza del Parlamento, ¿no? No tanto estar ahí, en fin, estas cosas haciéndose unos a otros cosas, sino abrir las puertas. Es decir, esto es un problema muy serio. Es decir, hay una auténtica visión distorsionada. No puede ser. ¿Qué está pasando? Es terrible la violencia que están sufriendo las mujeres. Es extraordinariamente dramática. Esto hay que resolverlo. Pero ¿están preparados los jueces para atender a la violencia de género? La estructura de la justicia no está preparada para lo que necesita en este momento muchas de las reivindicaciones de la cultura de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. No está preparada. A mí me gustó el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, que le conozco y es un muy buen amigo. Ibarra decía, el problema no es de un juez, es el problema de la institución de la justicia. Yo creo que sí, pero ¿eso cómo se resuelve? Hagamos una gran encuesta parlamentaria, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que los jueces están acostumbrados no a proteger, los jueces penales no están preparados para proteger, están preparados para juzgar, y para juzgar con el principio de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia lo que te obliga en primer lugar es poner en duda lo que te dice el testigo de cargo. Es decir, son dos cosas que no se compatibilizan, pero eso hay que pensarlo con honestidad y hay que decir, no vamos bien, sigue habiendo muchísimas mujeres que mueren, no vamos bien, tenemos que pensar qué está fallando y para eso está el Parlamento, para que estudiemos qué está fallando, ¿no? Por supuesto que se pueden criticar
Es más, deben de criticarse porque además una de las cuestiones del Poder Judicial es la publicidad que establece la Constitución y es para conocimiento de la opinión pública y para el legítimo ejercicio de crítica de las resoluciones judiciales. Eso no lo ponemos en duda. La cuestión está en que como ciudadano tiene indudablemente derecho a la libertad de expresión. La cuestión está en como representante del Poder Judicial y uno de los altos representantes. ¿No fue un poco provinciano el hecho de aprobar la sentencia del Procés por unanimidad, ¿no? Que se notaba que, ¿qué pasa? ¿Que no nos atrevemos a disentir en este país? Hombre, es mucho mejor que las resoluciones sean unánimes, ¿no? Seguramente que en las deliberaciones, yo que estoy en un órgano colegiado, hay deliberaciones, hay discrepancias. Si las discrepancias son tan grandes, tienen las posibilidades los magistrados de formular votos particulares. En este caso en concreto, yo creo que ha habido, por lo que he tenido conocimiento, una cierta opinión común sobre el tema de la no violencia y en cuanto a la calificación de los otros delitos. Yo, como soy profesor de ciencia política y llego a una conclusión, no puedo ceder en ninguna parte de las verdades a las cuales he llegado con mi proceso de deliberación conmigo mismo y para afirmar algo con alguien ceder una parte de mi verdad. Por eso casi que preferiría que hubiera votos discrepantes y que no, pues yo quito rebelión, pero tú me das sedición, ¿no? Una suerte ahí de cambalache, porque en el fondo es un cambalache. Bueno, vamos a ver, en primer lugar los tribunales lo que tienen que hacer es declarar la verdad judicial, que no es la verdad histórica, es la verdad judicial. Y después, en todo caso, esos consensos tienen que ser subsumibles en una calificación jurídica. Luego, eso de, es verdad que la rebelión, la sedición es un grado menor de la rebelión, pero yo siempre digo, los bienes jurídicos que protegen son distintos. La rebelión es un delito contra la Constitución, la sedición es un delito contra el orden público. Luego hay unos ciertos matices y diferencias entre ambas figuras delictivas. ¿Cuánto tiempo hemos dicho aquello de que Spain is different, ¿no? Desde que Fraga lo utilizara como reclamo para los paradores? ¿Exhumado Franco, queda exhumar franquismo de la democracia? Pues muy probablemente. ¿Dónde? Yo, para empezar, siempre he pensado que la exhumación de Franco probablemente haya llegado en el momento histórico adecuado, porque antes probablemente no era posible. Porque antes, en la época de los años 80, probablemente las personas que hubieran querido exhumar a Franco y hacer justicia con el pasado se hubieran encontrado con problemas familiares, con sus propios ancestros, ¿no? A la hora de tratar de hacer cuentas con el pasado histórico, ¿no? Con la dictadura. Muchos de los gobernantes en aquella época de izquierdas pues probablemente tenían padres que eran de derechas y de los que ganaron la guerra. Efectivamente. Ya se encargó Franco de liquidar en la medida de lo posible o en la mayor medida posible la oposición. ¿Es la judicatura un sector donde pervive todavía mucho franquismo? Hombre, no sé si a veces en la utilización del término franquista, yo sí creo que la judicatura, a pesar de algunos estudios, la judicatura, por lo menos es constatable que la situación socioeconómica es algo más diferente a la sociedad. Yo creo que la judicatura, y lo hago como una autocrítica, no representa al conjunto de la sociedad. Es más, creo que debe de haber algún tipo de ayuda pública para que todos los ciudadanos estén en condiciones de poder preparar unas oposiciones, para que así sea un fiel trasunto de lo que es la sociedad española. Porque creo que con el sistema actual de acceso a la carrera judicial, no todos los ciudadanos están en las mismas condiciones de igualdad. Y la Constitución establece en el artículo 9 que se han de remover por parte de los poderes públicos aquellos obstáculos que impidan una igualdad real entre ciudadanos. Se ha logrado que entren más mujeres en la judicatura, pero el pueblo todavía no ha entrado en la judicatura, como si ha entrado, por ejemplo, en la universidad, en el ejército, en la policía. Bueno, desde luego, para empezar, se nota el cambio que se ha producido en estos últimos años porque las mujeres son más de la mitad de los jueces. Es verdad que en el Tribunal Supremo siempre se están viendo las fotos de solo varones, pero hay un cambio en la base de la carrera judicial, pero un cambio porque hasta el año 66 estaba prohibido el acceso a las mujeres a la carrera judicial.
no porque tuvieran aptitudes, sino que probablemente le podían herir en sus sentimientos algunas de las decisiones que debe de adoptar el cargo de juez, y eso lo recoge la exposición de motivos del decreto que finalmente permite el acceso a la mujer. Y hubo que esperar hasta el año 72 para que ingresara la primera mujer. De hecho, Jueces para la Democracia, desde hace 3 años es ahora Juezas y Jueces para la Democracia, porque quiere visibilizar esa presencia femenina en la judicatura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues con las personas o con los ciudadanos y ciudadanas que no tienen unos ingresos económicos suficientes o una capacidad económica suficiente, yo creo que sí tienen obstáculos reales para poder acceder a la judicatura. Y eso es un problema que hay que tratar de remediar. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Están preparando la Vuelta a España de campechano, ¿te has dado cuenta, no? Se aburre el comisionista en Emiratos como un oso en una jaula de circo, entonces está llamando a toda la corte de aduladores para que preparen el terreno, ¿no?, para su vuelta, para que abonen el terreno. ¿Y con qué se abona un terreno? Con mierda. Supongo que habrás visto el vídeo. No digo el de Viva el Rey, que lo voy a comentar dentro de unos minutos, sino el segundo que han hecho, el de gracias, señor, todos los deportistas, no toda esta corte de pelotas que tiene siempre alrededor. Gracias, señor, porque habéis hecho posible el deporte en España. O sea, que ha habido deporte en España gracias al comisionista, igual que en tiempos todos teníamos coche, por supuesto, gracias al caudillo, ¿no? O sea, Indurain fue pentacampeón del Tour porque estaba ahí empujando el comisionista en el Alpe d'Huez, si no le hubiera dado la pájara y no hubiera ganado ni uno, ¿no? Y Ángel Nieto lo mismo, también 12 más 1 veces campeón del mundo, porque era precisamente campechano el que le limpiaba la bujía. Toma, Ángel, que se había perlado la bujía, ahora ya le puede dar tralla a la derbi. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Oh, sí, gracias, señor, gracias, majestad, por llevar a la cumbre el deporte de competición, el deporte de élite. Hay una obsesión en este país con el deporte de élite que es lo puto peor que hay para la salud. No es una butad mía, es que lo dicen los médicos, lo dicen, Juan Carlos, los seguros de vida, coño. Es que tú practicas, por ejemplo, yo qué sé, motociclismo, como Fonsi Nieto, que sale en este vídeo de pelotilleros de peloteo al comisionista, ¿no? No te hacen la policía, no te asegura, porque dicen, no, es que eso es malísimo, te vas a matar. Pero practica, por ejemplo, automovilismo, como Carlos Sainz, que también sale haciéndole la pelota al rey, oh, gracias, señor, por apoyar el automovilismo, no te aseguran. Que el deporte de competición es muy malo. Otra cosa es el ejercicio moderado, o sea, el movimiento, eso sí, eso le viene bien a cualquier cuerpo, incluso al de Belén Esteban, que sale en el vídeo. Pero no en en el de Viva el Rey, que enseguida comentaremos, pero el deporte de competición. Tú sabes, si quieres llegar al centenario, lo que hay que hacer es aprender a comer, que en este país no sabemos comer. Hay, según datos recientes en España, el 40% de los niños, manda cojones, tienen o sobrepeso o son directamente obesos. O sea, la pesadilla en la cocina en este país no está en los restaurantes que inspecciona Chicote, está en nuestras putas casas. Y mientras tanto los tenemos que comer a Isabel Díaz Ayuso diciendo vamos a darles pizza a los comedores escolares. Mira, que me estoy poniendo de una mala hostia. A la pizza con Coca-Cola, a la pizza con Coca-Cola. Y ahora vamos a ocuparnos un poco del primer vídeo, ¿no? de Viva el Rey, el que han hecho otro grupo mucho más numeroso aún de pelotas, de lametraserillos en apoyo del hijo del comisionista, ¿no? Bueno, técnicamente, qué horror, o sea, qué sonido, como parecen psicofonías, de verdad, algunas, ¿no? Y qué imagen, como de película de terror, qué casas. ¿Tú has visto la casa de Luis del Val, por ejemplo? Yo preferiría, Juan Carlos, vivir debajo de un puente, antes que, no digo ya vivir, pisar es la casa de Luis del Val. ¿Tú has visto el reloj que tiene detrás? Y eso es de película de Almodóvar, pero de las primeras, las que salía Chula Preave en el barrio de la Concepción, ¿no? Y luego además, como no ponen rótulos, porque se ha hecho a prisa y corriendo, porque es una auténtica chapuza, ¿no? Van saliendo más de 200 caras y vas diciendo, pero ¿y tú quién eres? No conoces a nadie, ¿no? Y viva el rey, pero yo a ti de qué te conozco, no es que no me suenas de nada, ¿no? Y los que sí conoces es peor todavía, ¿no? Porque dices, joder, Mariano, el de la Kitchen diciendo viva el rey, ¿no había otro de verdad? Joder, Germán Terç, condenado varias veces por difamación, ¿no había otro de verdad? Joder, Cayetana, que hundió el Partido Popular en Cataluña, solo salió ella, y luego la tuvieron que expulsar de su propio partido, de la portavocía del Congreso, por bocazas, ¿no había otra?
Juan Carlos, y luego qué mezcla de caras. Ha mezclado la casera con Vega Sicilia, ¿no? Sale Fernando Savater y dices, joder, un filósofo, un pensador, ¿no? Pero a continuación sale Belén Esteban y dices, pero ¿qué coño es esto, no? O sale, por ejemplo, Albert Boadella, que ha dado años de gloria al Teatro Nacional con Els Joglars, y a continuación sale el ex de Mariló Montero. No me jodas. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? En este vídeo de Viva el Rey, mención aparte merece la intervención de Ayusito, o Ayusita. Qué encanto, qué princesita más mona tenemos en Madrid. Ella sabe que es una estrella y entonces se lo ha currado, ha hecho un vídeo maravilloso, es como un cuento de hadas. Mira, te voy a poner al principio. No he tenido que poner el vídeo porque se me ha ido ahora un poco la olla. Voy a tener esta noche sueños húmedos. Buenas noches, Juan Carlos. Tú lo sabes bien, no tengo freno. Ay, crazy town, puro melao pa' tu tumba. Te quiero a mi lado, amarrado. Tú lo sabes bien, no tengo freno. Ay, crazy town, puro melao pa' tu tumba. Te quiero a mi lado, amarrado. 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 Oye, cuando tenga dinero me compro un chándal nuevo. Cuando no tenga miedo habrá rosas en enero. Cuando tenga dinero me compro un chándal nuevo. Cuando no tenga miedo te digo que te quiero. Ay, pero te quiero a mi lado, amarrado. 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 Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y desobedientes, hasta mañana. Mañana más. Chao. Gracias. Gracias. Qué rico, ¿no?